¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos en esta nueva edición del curso de literatura y de razonamiento verbal, ¿no? Iniciamos ya con esta última parte del año escolar, con esta octava unidad, ¿no es cierto? Para ustedes chicos de cuarto año de secundaria del Colegio G1 en Cañete, ¿no? Es un gusto nuevamente reencontrarme con ustedes, primero para corregir ciertas cositas que de repente por ahí quedaron con un interrogante. Por ejemplo, yo quedé muy sorprendido cuando ustedes me comentaron la semana pasada que no habían tenido acceso a las diapositivas, cosa que yo siempre comparto, ¿no? Eso ya lo he conversado con los coordinadores y ellos te van a compartir las diapositivas de manera pertinente, ¿sí? Para que no haya ningún inconveniente. Otra cosa fundamental es que como estamos iniciando esta octava unidad, te voy a pedir por favor, de verdad, que hagas tu carátula, porque si hemos empezado muy bien, hay que terminar de manera correcta, ¿no? Entonces ya estaríamos en todo caso, ¿no? Con esta última unidad, ¿no es cierto? Culminando el año escolar. Y no te olvides que si las diapositivas te las comparto, no tienes que copiar todas las diapositivas, tienes que solamente hacer un resumen o un pequeño mapa conceptual de las mismas, ¿no? Yo creo que no vas a tener ningún inconveniente con eso. Además, y esto ya como tema más concreto, ¿no? Después de esta clasecita, te vamos a convertir unas preguntitas que tú vas a tener que desarrollar, ¿correcto? Así que ten presente, ¿no es cierto? Activa tus sentidos, que hoy vamos a hablar de un tema muy importante, porque ya la clase anterior habíamos hablado fundamentalmente de lo que era el vanguardismo en el Perú, ¿no? Habíamos destacado la imagen de Vallejo como el máximo exponente del vanguardismo peruano, sobre todo por su vinculación, ¿no es cierto?, con este movimiento que provenía de Europa y que de alguna u otra manera le da ciertos elementos nativistas, ¿no es cierto? Concepciones básicas de César Vallejo como la muerte, la nostalgia, el dolor, ¿no es cierto? La religión o las imprecaciones religiosas van a ser muy importantes en la poesía de César Vallejo. Por algo Vallejo pasa por tres etapas importantes a nivel poético. Sin embargo, también observamos que habían dos tipos de vanguardismo, ¿no? Un vanguardismo evidentemente nativista con Vallejo y Gamaliel Churata y un indigenismo cosmopolita, ¿no es cierto? Un vanguardismo, perdón, cosmopolita, precisamente con César Moro, Emilio Adolfo Westphalen, Martín Adán, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de esos dos vanguardismos, va a destacar una corriente de una narrativa que engloba a todos los países latinoamericanos. Es más, el tema que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver o es una vertiente del regionalismo, o también considerado como la nueva narrativa hispanoamericana. Surge más o menos entre los inicios o mediados, más o menos entre los 20 o 30 del siglo XX, ¿no es cierto? Además, hay que destacar, ¿no es cierto?, que América Latina, así como era un continente nuevo en todo caso, que recién se estaba iniciando, que recién tenía una concepción progresista, también hay que decirlo que los gobiernos nunca fueron del todo ideales o buenos o apostaban por una construcción o una mejora de sus territorios. A pesar de que muchos países, ¿no es cierto?, ya se habían independizado, ¿no? Los gobiernos de turno no habían hecho su trabajo, pues, ¿no? Entonces, en esos movimientos o en esos contextos tan críticos, desde un aspecto social, van a surgir, pues, esta nueva narrativa, ¿no es cierto?, que va a enfocar en ciertos lugares a los personajes que habían sido olvidados durante muchos años por el Estado. Por ejemplo, en Argentina el gaucho, por ejemplo, en Colombia y Venezuela el llanero, por ejemplo, en Bolivia, fundamentalmente a los indígenas,
¿no? En Chile a los mapuches, a los caciques, ¿no? Y cómo no, en el Perú pues también va a aparecer un indigenismo. ¿Qué es lo que nos relaciona con Bolivia, con Ecuador, con Colombia, ¿no es cierto? Y por ahí con Chile, la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? Y lógicamente que la cordillera de los Andes es un territorio donde se experimentan cambios radicales de temperatura, pero también, ¿no es cierto?, a través de esos cambios de temperatura, es como espacios donde la civilización no ha llegado. Precisamente el indígena, siendo un personaje olvidado por la sociedad, un personaje olvidado por el Estado, un personaje que a pesar de que ha gestado fundamentalmente ciertos cambios y ha participado en la independencia de sus respectivas naciones, no ha sido considerado como parte del proyecto de nación nacional. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar del indigenismo. El día de hoy vamos a hablar fundamentalmente del indio como un personaje tal vez decorativo, un personaje tal vez secundario, pero es un personaje que se empieza a manifestar o que se empieza de alguna u otra manera a tomar en cuenta dentro de la narrativa peruana. Entonces, hoy vamos a hablar del indigenismo peruano, pero solamente la primera parte. Un indigenismo que todavía está en sus inicios, un indigenismo que parte del realismo de Clorinda Mato de Turmer y de Manuel González Prada, un indigenismo que tiene todavía una visión paternalista, en donde el indígena no es el elemento principal, ¿no es cierto?, sino más bien es un personaje que decora el espacio americano, que decora el espacio de la novela. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy, así que acompáñame a trabajar este tema, ¿no es cierto? ¿Qué se entiende por el indigenismo? ¿Cuál es la importancia del indigenismo? ¿Cuáles son sus representantes? ¿Cuáles son las características? Y hoy vamos a destacar la importancia de Enrique López Almújar como el iniciador pues del indigenismo en el Perú, ¿no es cierto? Entonces veamos. Hoy vamos a destacar dos propósitos fundamentales. Primero, vamos a analizar el concepto del indio dentro de la literatura peruana y vamos a resaltar la corriente del indigenismo dentro de la narrativa de vanguardia peruana, porque esto es importante. Si el vanguardismo se destacó fundamentalmente en la poesía, dentro de la narrativa de vanguardia, el indigenismo va a tomar un vuelo sumamente importante. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, hoy vamos a hablar de la definición, el contexto, las características del indigenismo, las etapas del indigenismo que también van a ser muy importantes, y vamos a destacar como representante pues a Enrique López Almújar, ¿no? Si bien es cierto, el indigenismo es una vertiente del regionalismo hispanoamericano, el indigenismo también se va a dividir por zonas. Eso quiere decir que los poetas van a, los narradores, representantes del indigenismo, van a desarrollar un indigenismo de acuerdo a la zona en el cual ellos vivieron. O sea, va a haber un indigenismo del centro, un indigenismo del norte y un indigenismo del sur. ¿Correcto? Y también, claro, está el iniciador del indigenismo, que es Enrique López Almújar, ¿no es cierto? ¿Qué es el indigenismo? Como te decía, es una vertiente del regionalismo. El concepto del regionalismo trae como consecuencia una dicotomía, lo que es la civilización versus la barbarie. Por ejemplo, el máximo exponente del regionalismo latinoamericano va a ser Rómulo Gallegos con su famosa novela Doña Bárbara, ¿no es cierto? ¿Va a haber otros escritores regionalistas? Por supuesto que sí. Por ejemplo, Huasipungo de Jorge Icaza, el ecuatoriano. O por ejemplo, El mundo es ancho y ajeno de El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría. También van a ser novelas
que van a destacar, ¿no?, dentro del regionalismo. Entonces, el regionalismo tiene como elemento básico fundamental la narrativa decimonónica, o sea, la narrativa del siglo XIX. Sin embargo, la diferencia del regionalismo no solamente es esta diferencia o esta dicotomía entre civilización versus barbarie, sino que dentro del regionalismo se destaca el paisaje americano, algo que no se había destacado en las novelas realistas. Acá sí se va a destacar. Entonces, esta vertiente del regionalismo y del indigenismo está orientado hacia lo autóctono. Por eso es que en cada región o en cada lugar existe una narrativa que está orientada, ¿no es cierto?, a reivindicar a, digamos, a los nativos o a la gente que pertenece al folclore de la tierra o al folclore fundamentalmente del lugar de enunciación de estas novelas, ¿no? En este caso se orienta hacia el mundo indígena, ¿no es cierto? Busca por ello una reivindicación de este personaje que durante esos años vivía relegado en las sociedades. Era un personaje tratado como un ignorante, era un personaje tratado como un sirviente, era un personaje tratado como fundamentalmente un animal, ¿no es cierto? Busca este indigenismo una reivindicación del indígena, que durante esos años vivía relegado en las sociedades, pero para que el indio se reivindique, como decía el maestro Luis E. Valcárcel, ¿no es cierto?, tiene que pasar por un proceso, por una evolución. Lo mismo también ocurrirá con la narrativa del indigenismo, porque precisamente la primera versión del indigenismo no es una versión amable para el indígena o para este personaje. El indígena o bien es un elemento decorativo o bien es presentado como un salvaje, ¿no es cierto? De hecho, no, los precursores del indigenismo van a ser Manuel González Prada y Clorinda Mato de Turner, que van a tener una visión paternalista del indígena. Como el indígena es ignorante, entonces nosotros como individuos cultivados debemos reeducar al indio. Solo reeducando al indio, el indio va a poder reintegrarse a la sociedad. No hay una idea más errada que considerar que solo la educación occidentalizada podía servir para el indio. Pero es lo que pensaba Manuel González Prada y era lo que pensaba Clorinda Mato de Turner. Por ejemplo, la famosa novela Ave sin nido nos muestra cómo la familia Marín, ¿no es cierto?, adopta a la hija de un indígena y de un párroco, ¿no? Después de la muerte de la madre de esta niña, ellos, la familia Marín, asume la paternidad de dicha niña. A pesar de que era una niña mestiza, ¿no es cierto?, o una niña producto digamos, de una violación, la educa y bueno, de todas maneras, esa niña se vuelve una mujer de bien, ¿no? Claro que Clorinda Mato de Turner trata de demostrar que solo la educación salvará, ¿no es cierto?, al indígena de su pobreza y su miseria. Cosas que todavía se siguen entendiendo ahora, ¿no? O hasta ahora se ve, por ejemplo, como algunos políticos demeritan, ¿no es cierto?, ciertas marchas que realizan las poblaciones de ciertos lugares de la sierra, porque dicen que estos salvajes, ¿no es cierto?, deberían permitir que la inversión privada se siga dando en el país, no respetando los derechos de las personas, por ejemplo. Más allá de los derechos de las personas, es extraer el mineral de la tierra para que nuestras empresas sigan subsistiendo, pues. Entonces ahí está, eso es, ¿no es cierto? ¿En qué contexto se da fundamentalmente este indigenismo? También se va a dar en el periodo de entreguerras, ¿no? Es importante recordar que se da en ese proceso fundamentalmente por las guerras mundiales, ¿no? Recuerden que el vanguardismo también surge dentro de ese proceso y cómo no, por ejemplo, decir que el indigenismo como narrativa de vanguardia también va a compartir ese contexto. La Revolución Mexicana en 1910, junto con Emiliano Zapata, los famosos zapatistas, ¿no es cierto? También el gobierno de Augusto B. Leguía va a traer como consecuencia algunos tratados que van a malformar la idea de la nación peruana
y lógicamente que el indígena se va a rebelar contra esos procesos. El indígena cansado de ser explotado por el patrón, el indígena cansado de ser sometido, el indígena cansado de trabajar la tierra en la cual él había nacido, pero desde que había nacido no le pertenecía a él, reclama lo propio. Y entonces por reclamar lo propio, la primera versión del indigenismo es una versión en la cual el indígena es visto como un ser salvaje, un ser inculto, un ser animalizado, si lo queremos llamar de esa manera. Un ser, desde la visión de Enrique López Mugar, fuera de la ley, ¿no es cierto? Un ser fuera de la ley. Eso es lo que trata de decirse. Ahora, ¿cuáles son las características del indigenismo? Sobresale fundamentalmente en el género narrativo. Por eso decimos que el indigenismo, pero no, es una vertiente del regionalismo. Mientras en la poesía está el vanguardismo, en la narrativa está el indigenismo. Mientras que en la poesía está Vallejo, en la narrativa tenemos a José María Arguedas, ¿no? En el indigenismo. Visión objetiva del indio y su mundo, descripción concreta y real, aunque en la primera etapa sí se involucra el aspecto emocional o sentimental de quien está contando sobre lo que es el indio, sobre todo del escritor, ¿no? Movimiento ideológico busca la conciencia social, busca integrar y reivindicar al indio nuevamente al proyecto de nación. Ya no es solo un fenómeno o tendencia, sino que se hizo un movimiento intelectual, ¿no es cierto?, político y artístico que abordó todas las artes. En este caso, por ejemplo, vamos a encontrar a Rafael Chambi, ¿no es cierto? Es importante recordar que Rafael Chambi fue el primero en fotografiar Machu Picchu, ¿no es cierto?, para la National Geographic. O por ejemplo, podemos encontrar en la música cantos, ¿no es cierto?, cantos e himnos quechuas, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, a este famoso libro, ¿no es cierto?, denominado El problema del indio, en donde debaten Luis Alberto Sánchez y José Carlos Mariátegui, y vamos a encontrar pues a Luis E. Valcárcel con su famosa obra Tempestad en los Andes, ¿no?, donde decía Luis E. Valcárcel, en algún momento el indígena se va a cansar tanto de ser explotado que se va a rebelar y va a reclamar lo que es suyo, ¿no es cierto? Ya esto, de alguna u otra manera, busca representar al indio de carne y hueso. Claro, pero no al indio humanizado, ¿no? La primera versión es el indio salvaje, ¿no?, el indio inculto, el indio al margen de la ley. Es de tendencia realista porque, lógicamente, que si tienen como referentes a Clorinda Mato y a Manuel González Prada, recordemos que estos dos son realistas, pues, ¿no? Porque quieren retratar la realidad de la problemática indígena, pero lo retratan de una mal manera, ¿no? Por ejemplo, hay tres etapas que pasa el indigenismo. Esta primera etapa es el indianismo, la visión paternalista del indio o la visión más bien transgresora del indígena, en el sentido de que el indígena está fuera de la ley. El indígena, o se tiene la idea del indígena como inculto, o el indígena incivilizado, o el indígena salvaje, ¿no?, animalizado. Entonces, en la segunda etapa, que es la etapa indigenista como tal, ¿no es cierto?, ya el indígena muestra un concepto de reivindicación, ¿no es cierto? En este caso, El Muchacho de Ajeno es una novela muy importante de este proceso. Y cuando hablamos, claro está, del neoindigenismo, ya estamos hablando de la reivindicación completa del indio, pero también del indio modernizado, ¿no?, llegando a la urbe, llegando a la ciudad, ¿no es cierto? Ya no pelea en su espacio, sino que se ha desplazado hasta llegar a la ciudad de Lima, y acá también es marginado, ¿no es cierto? Indio, indígena, campesino, cholo, andino, ¿no? Igual y diferente al mismo tiempo. Por ejemplo, el concepto de cholo es un concepto traído de España, ¿no es cierto? Muchos dicen que la palabra cholo significa perro sucio, ¿no? Perro sucio, ¿no? Significa. Entonces, bueno, eso, ¿no?
O por ejemplo, ¿no es cierto?, andino relativo a los Andes, o campesino relativo al campo, o indígena, término que utilizaron erróneamente los españoles para hablar, ¿no es cierto?, fundamentalmente de esos espacios, ¿no es cierto?, o de los primeros pobladores de las Indias, ¿no? En todo caso, ¿no? Eso. Y tenemos al indio como tal, ¿no? Al indio como tal, ¿no? Al indio como tal. Entonces, ahí está. ¿Correcto? Muy bien, excelente, excelente por acá. Entonces, mundo andino, ¿no? Encontramos, ¿no es cierto?, dentro de este proceso o dentro de esta incursión cronológica, tres etapas importantes. El indianismo, que es lo primero que vamos a hablar hoy día, visión idealizada, paternalismo, modernismo, retrata al indio desde fuera. Encontramos, por ejemplo, acá una idea del indio como salvaje, ¿no es cierto? Un indio falto de educación, un indio al margen de la ley. Aquí encontramos, por ejemplo, a Ventura García Calderón y a Clorinda Mato, que solamente utilizaban al indio como un simple elemento decorativo, ¿no es cierto? Lo utilizaban para hablar del paisaje americano y claro está, el indígena sería como parte de ese paisaje, pero no le daban protagonismo. En cambio, en el indigenismo sí hay una visión crítica, ¿no? Ahí se destaca una objetividad determinada, una perspectiva social, pero también vemos diferentes perspectivas, ¿no? Por ejemplo, López Albújar registra al indígena desde su visión, digamos, desde su visión legislativa, porque López Albújar era abogado, pues, ¿no? Entonces, de hecho, observaba al indio al margen de la ley. Ciro Alegría observa al indio, a un indio desplazado de su territorio. Señala no al indio salvaje, sino al indio abusado por las autoridades, ¿no es cierto? No permitiéndole a este no solamente recuperar su territorio, sino que ese proceso de reivindicación todavía era un elemento postergado. Y claro, Arguedas, que ya tiene toda la plenitud y magnitud de lo que es el indigenismo como tal. Arguedas no solamente hablaba del indígena en sus poemas o también en sus novelas, también tenía una concepción antropológica del indio. Por eso Arguedas también, ¿no es cierto?, era folclorista y también era etnohistoriador. De ahí su visión más amplia del indio. Además, Arguedas con el plus que hablaba quechua, ¿no? Y lógicamente el neoindigenismo y una visión desde adentro, ¿no? Una visión psicológica, una visión omnisciente del indígena, ¿no? Entonces acá vamos a encontrar también, pero en el indigenismo podemos encontrar, por ejemplo, a Carlos Eduardo Zabaleta, podemos encontrar, claro, digamos, a Manuel González Prada, podemos encontrar a Manuel Escorza, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahí están las etapas, ¿no? Ahí están las etapas como tal, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, muchachos, tenemos que hablar el día de hoy de el iniciador del indigenismo. Los precursores fueron Clorinda Mato de Turner, ¿ya? Y Manuel González Prada. Pero el iniciador, quien plantea el concepto de indigenismo, fue Enrique López Albújar, ¿no? Nació en Chiclayo en 1822 y murió en Lima en 1965. Además, no solamente Albújar fue considerado como el iniciador del indigenismo, también es considerado como iniciador de la narrativa negra. Claro, la novela negra, estamos hablando no de la novela policial o la novela oscura, sino la novela en donde los afrodescendientes también toman importancia, ¿no? Ahora, es considerado como iniciador del indigenismo por su obra Cuentos Andinos, ¿no? Abogado de profesión, conoció al indio y su problemática desde su sillón de juez, tenía una visión de magistrado, pues, ¿no? Es decir, no alcanzó a tener una visión cabal del problema del indio. Claro que su visión fue parcializada, ¿no? Sin embargo, indagó dentro de la medida de sus posibilidades y de su contexto la situación del indio y trató de retratarlo lo mejor posible, ¿correcto? Cronológicamente se inserta en la impronta modernista y en el nativismo posmodernista,
¿no es cierto? Abordó en su obra en general la problemática social, los marginados, tanto indios como negros. Su estilo es tradicional porque apuesta fundamentalmente a la narrativa más descriptivista, a la narrativa decimonónica, y cultivó exclusivamente pues la narrativa, ¿no? Sobre todo con sus cuentos y algunas novelas. Ahí está. La importancia de Enrique López Andújar. La obra que más se destaca de Enrique López Andújar es Cuentos Andinos. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, cuentos como Cachorro de Tigre, Ushananhampi, Las Tres Jircas, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahora, claro que el cuento que más se destaca de este es Ushananhampi, en donde el personaje Kunsemaile se rebela contra las autoridades y es fundamentalmente asesinado por las mismas, ¿no? Ushananhampi es digamos, la condena a muerte, ¿no? A Kunsemaile, que es el protagonista principal, se le acusa de haber robado vacas, de ser un abejero. Entonces, en el cuento, el pueblo decide, en todo caso, expulsar, ¿no es cierto?, a Kunsemaile, ¿no? Kunsemaile vivía con su madre, ¿no es cierto?, en el sustento de su hogar, pero cuando lo expulsan, ¿no?, se le dice o se le advierte que si retorna le van a hacer Ushananhampi. O sea, ¿qué quiere decir Ushananhampi? O sea, la muerte concreta, la pena de muerte. Entonces, Kunsemaile no puede, ¿no es cierto?, no estar con su madre, está por un periodo de 8 días fuera de su casa, luego retorna a ella, algunos lo ven, lo van a buscar a la casa de su madre, este indígena, ¿no es cierto?, se rebela contra la autoridad, mata a 2 de los, digamos, de los ronderos, ¿no es cierto?, que cuidan esta región, y al final es apresado, ¿no es cierto?, y es asesinado, ¿no? Y como forma de prevención, los intestinos de Kunsemaile se colocan en la puerta de la casa de su madre, ¿no? Entonces vemos que el objeto y la concepción de los cuentos de López Andújar tienen que ver fundamentalmente con una visión más bien retorcida, más bien salvaje, más bien al indio al margen de la ley, pero también con leyes más bien duras y severas o que están muy próximas o muy cercanas a esa concepción salvaje, ¿no? Entonces eso es lo importante dentro de la concepción de Enrique López Andújar y era lo que precisamente teníamos que ver el día de hoy. Antes de pasar al desarrollo de las preguntas, algunos conceptos adicionales, ¿no?, sobre el indigenismo peruano. A ver, por aquí voy a compartirte la pantalla para que puedas observar este pequeño video y te comparto también el sonido. ¿Ya? Un cordial saludo. Hoy traigo un video que había sido pedido hace mucho. Se trata de un tema de importancia regional y de un legado que trasciende en muchas épocas. Me refiero al indigenismo y hoy te mostraré un breve resumen de todo lo que tienes que saber al respecto. Espero de todo corazón que disfruten el video. En el Perú, el segundo gobierno de Augusto Leguía fue sinónimo de dependencia de nuestro país a los capitales extranjeros. Se crearon partidos políticos y se divulgaron las ciencias sociales a través de diversos trabajos. En ese contexto es que se difunde el indigenismo en el ámbito de la literatura y el arte. Todo ello articulado al problema de la identidad nacional en el Perú. En cuanto a sus antecedentes, se encuentran en una larga tradición que viene de Manuel González de Prada, Clorinda Mato de Turner, López Andújar e incluso Mariátegui. Ellos van a denunciar la situación del indígena, redimiéndolos a partir de postulados económicos, paternalistas y algo parciales. Por esa razón, este enfoque tendrá algunas limitaciones, a diferencia de las perspectivas que plantean los indigenistas como Arguedas o Ciro Alegría. El indigenismo se desarrolla en 3 zonas principalmente, el norte, centro y sur. Más adelante veremos a los representantes de cada una, pero es importante saber que de las 3 zonas, solo en la zona sur los personajes novelísticos saben y hablan el quechua con mayor notoriedad. También es importante saber que la mayoría de los adeptos de este movimiento serán jóvenes y estudiantes. Ellos lucharán contra el sistema que la vieja generación había mantenido por siglos.
Por último, y lo más importante, los indigenistas, al menos en el ámbito literario, no plantearán soluciones, solo buscarán hacer notar que el problema existe. Demostrarán que esta dificultad se origina por diversos factores, tales como la raza, la socialización, los temas políticos, culturales y económicos. Tendremos a tres representantes básicamente. En primer lugar se encuentra José María Arguedas, representante de la zona sur y cuya obra será estudiada por generaciones y presentará una visión más cercana de la vida cotidiana del hombre andino. Por otro lado se encuentra Ciro Alegría, representante de la zona norte. Sus novelas estarán situadas fundamentalmente en la libertad. Por último se encuentra Manuel Escorza, representante de la zona centro y cuya obra estará situada en la zona de Cerro de Pasco. Espero que el video haya sido de su agrado y si es así pueden darle un me gusta. Listo, entonces estamos viendo la importancia del indigenismo, los conceptos del indigenismo, las vertientes del mismo y los procesos, ¿no? Eso también va a ser muy importante destacar. Listo, chicos, ahí estamos, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer fundamentalmente? Bueno, ahora vamos a desarrollar nuestros ejercicios, ¿no? El libro, el indigenismo como tal, Enrique López Albújar, algún fragmento de Matalaché, ¿no? Y vamos a responder algunas preguntitas, ¿no? Vamos a responder algunas preguntitas. A ver, dice por acá, autor de cuentos andinos, lógicamente que este es Enrique López Albújar, ¿no? Ya les habíamos explicado la importancia de este. Enrique López Albújar. Listo, dice, se desarrolló paralelamente al indigenismo el vanguardismo, recordemos. Ganó el premio Zig-Zag en el año de 1978. Recordemos que gran parte de la carrera de Ciro Alegría, ¿no es cierto?, fue en Chile y por eso gana el premio Zig-Zag, ¿no es cierto?, con su novela Los perros hambrientos. Fue alumno de Vallejo, Ciro Alegría, ¿no? Fundamentalmente fue ¿quién? Ciro Alegría. A ver, vamos a ver si lo podemos colocar aquí. Ciro Alegría. Ya, hay que borrar esto y hay que colocar esto de aquí. En Matalaché, personaje que se enamora de José Manuel. A ver, ¿quién se enamora de José Manuel? Acá lo dice, ¿no? Es una novela de Córdoba en la que se expone el sistema esclavista en las haciendas peruanas. Trata sobre la historia de José Manuel, un mulato hijo de un patrón hacendado blanco que se enamora de un esclavo, ¿no es cierto? Ese esclavo se enamora de la hija del patrón, ¿no? Dice, el viacrucis de José Manuel comienza cuando es vendido a otro hacendado, que lo lleva a Piura a trabajar en una fábrica de jabón. En ella no goza de los privilegios de los que disfrutó en su antiguo hogar, pero rápidamente destaca por su virtud y es destinado a la reproducción. Es un semental, ¿no es cierto? Ya sabemos que en ese tiempo los afrodescendientes eran tratados simplemente como animales. Así periódicamente traen a la hacienda a jóvenes esclavas para que José Manuel las sembrase. Un día llega a la hacienda la joven y hermosa hija del hacendado, Mariluz. Entonces, lógicamente que esa señorita se llama Mariluz. Alternativa B. El indigenismo se inicia con la obra Cuentos Andinos de Enrique López Albújar. José María Arguedas pertenece a la fase del indigenismo denominado neoindigenismo, ¿ya? Neoindigenismo, Arguedas. Escenario donde se desarrollan los hechos de Matalaché, en Piura, ¿correcto? No es característica del indigenismo. Preocupación básicamente estética, afán polémico y de protesta, sí. Rechazo al estilo romántico, sí. Conocimiento de costumbres andinas, denuncia de los abusos de los gamonales a ciertas autoridades, sí. Preocupación básicamente estética, no. Yo creo que la alternativa correcta es la A. No es característica. Sus obras siempre se desarrollaron en escenarios en la Sierra Norte y Ceja de Selva del Perú. Sierra Norte, ese es Ciro Alegría, definitivamente. Ciro Alegría, como lo pudimos observar en el video, ¿no? Ojo, mira, te das cuenta que falta el indigenismo 2, ¿no? Eso lo vamos a ver la próxima semana. No se preocupen que lo vamos a ver la próxima semana.
No se olviden, por favor, de hacer sus resúmenes, de hacer tu carátula y de responder a las preguntitas que ya te voy a compartir en el video. Cuídense mucho, chao, chao, nos vemos y que tengan buen día. Chao, chao.